Muy bien, bueno, y continuamos haciendo referencia a las letras de nuestro país, exactamente. Por supuesto, y a los protagonistas, ¿no?, de este segmento. Y hoy para conocer junto a Nati Di Virgilio a la mejor guionista de la República Argentina, Aida Portnik. ¿Cómo estás, Nati? Buenas tardes, Hola, Nati, bienvenida. ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bien, Qué muy linda bien. historia que traes hoy, ¿eh? Sí. Es bueno ¿Viste? referenciar la Aida porque tiene una carrera fantástica y es poco conocida. Tal cual, mira, me pasó, estuve hace unos días en Capital, bueno, viste el fin de semana largo, esas cosas Sí. que uno pasea un rato, y estuve por el Museo del Cine y estaba una muestra que se llama Las cajas de Aida, y me llamó mucho la atención porque uno, o sea, ha escuchado de ella, pero no en profundidad, como bien decías, ¿no? Ujú. No en profundidad, pero ha sido reconocida, ha sido como premiada en algún punto. En su pero ámbito como que, es conocida. Bueno, a ver, Claro, ganó el claro. Oscar, a ver, Claro, tal Con cual. la historia oficial, pero digo, en su métier es conocida, pero para el gran público... Socialmente no ha sido claro, reconocida, exactamente. ¿no? Por eso no me parecía tampoco una casualidad que hoy justo el 25, el día de la en contra de la lucha en contra de la violencia machista, ella siempre tomaba esos guiones, elegía esa mirada política, Sí. esa mirada feminista. Ya vamos a hablar en la columna de la historia oficial particularmente, pero todos recordamos esa escena en la cual Norma Leandro es golpeada, de la forma en la cual es golpeada. Entonces me parecía que estaba bueno traerla a Aida como una feminista ya desde la dramaturgia, ¿no? Claro. ¿Cómo fue la vida de Aida para, bueno, terminar fluyendo a partir de estos guiones, bueno, tan importantes para nuestra historia argentina, ¿no? Sí, ella siempre tenía esa mirada política y decía que los escritores tenían una responsabilidad en cuanto a lo que tenían que elegir, y más como guionista, porque ella arranca como escritora, sufre un accidente a los 20 años que la deja postrada por 4 años con sucesivas operaciones, y eso hace que ella tenga que dejar los estudios, pero lee mucho, escribe mucho, y cuando se recupera empieza como a tocar el tema del teatro, de la escritura, y finalmente cuando se decide su primera película, que es La Tregua, a lanzarse como guionista, el espaldarazo se lo da Benedetti, como diciendo, yo si cedo los derechos de La Tregua, que a ella le había volado la cabeza como libro, Sí. es solamente de la mano de Aida Portnik y llevada al cine. Entonces ella dice, no, pero yo no dirijo. Sí, pero yo vengo siguiendo su obra y realmente usted es una mujer que tiene esa mirada especial y sé que le va a dar esa mirada especial a mi libro. Entonces, bueno, ella ahí dice, bueno, me la tengo que creer, ¿no? Y cuando es nominada como mejor guión, dice, bueno, es por acá. Pero luego ella empieza como a asomar. Pensemos que es el 74, en el 76 estalla el golpe, comienza el tema de la censura, y ella, como había asomado la cabeza como activista política y feminista desde sus letras, desde sus guiones, tiene que exiliarse. Cuando ella se exilia en el 76, tiene que irse de un día para el otro, mientras ve que sus amigos están siendo asesinados o desaparecidos, y sube a un carguero con su auto, porque no podía venderlo, necesitaba dinero, y dice, bueno, yo lo vendo en Europa. Arriba del carguero tiene un altercado, diríamos, con el comisario de a bordo que le tiraba onda y, diríamos, flirteaba con ella no quería saber nada porque ella estaba muy preocupada por otras cosas. Cuando llega se da cuenta que le había arruinado el auto. Ahí tiene que empezar a decir, bueno, ¿cómo me muevo de Francia a España sin decirlo, sin darme a conocer? Porque ella estaba siendo perseguida y había muchos que decían quiénes estaban en Europa de los desaparecidos, de los exiliados. Entonces ella dice, bueno, no sé cómo hacer, hasta que un amigo la lleva a España y ahí permanece, sigue escribiendo desde ahí, y envía a su gran amigo Sergio Renán también un guión que es el tema de la isla, que utilizaba como metáfora los centros clandestinos de los desaparecidos, donde estaban los desaparecidos, y hizo todo lo posible para escribirlo sin que sufriera censura. Es el primer guión que no sufre censura en esos años, y ella solamente vuelve escondida un mes
para, en el 79, a Argentina, después de 3 años de no estar y de enviar sus escritos, para compaginar y que se entendiera lo que ella quería mostrar en el cine. Es multipremiada y bueno, tiene que volver a irse hasta el 81 porque realmente la querían asesinar, ¿no? Talento Tremendo, natural, ¿no? se nota en lo que uno puede leer e interiorizarse de la historia de Aída. Pensaba en esta convocatoria, en aquella película en Caballos Salvajes, cuando tienen que cerrar esa frase con Héctor Alterio, y le sale naturalmente esta frase que hizo historia, ¿no? Tremendo, ¿no? Sí, sí. Y además ella era bueno, muy amiga de Héctor Alterio. Decía que era como su amuleto de la suerte. Pensemos que estuvo en sus películas nominadas al Oscar también. Claro, imagínate. Entonces, el tema era que ella siempre tenía como esa visión. Les voy a leer una cosa que ella decía que me parecía fantástico como escritora, ¿no? Bien, dale. A ver. Yo miro mucho a la gente, la escucho, lo que dice y sobre todo lo que no dice, a raíz de lo que dice ese, ¿no? Dice, a mí me gusta que las historias que yo elijo, los guiones que yo elijo, cuando son llevados al cine, hagan llorar, reír, experimentar, lo que fuera, aunque solo sea por un rato, para que cada persona termine descubriéndose a sí misma luego de haber visto la película. Porque la gente no paga entradas al cine para ver lo que no entiende. Claro. Fijémonos toda su obra, que tiene que ver con la sensibilidad política y feminista. Y bueno, ella decía que detestaba las computadoras, decía que no había mayor elemento que la distrajera. En esas cajas, en esa curaduría que han hecho, hay 50 años de la obra de ella, que también son 50 años de la historia argentina. Claro. Y hay hasta la mínima anotación. Y ella decía que el escritor siempre tenía que tener a mano máquinas de escribir por todos lados, libretas y además cesto de papeles, porque dice, la verdad que uno a veces escribe cualquier porquería, dice, lo tiene que tener a mano para poder tirarlo. Era muy crítica. Sí, es el legado que fue dejando. Digo, la frase era, no, la decíamos textual, no, la pucha que vale la pena estar vivo, digo. Esa fue la famosa frase que se conoció. Totalmente. Sí, mira. Bueno, y después terminó también dando talleres con Campanella, que de hecho Campanella, bueno, la admira tanto, que dice que es una de sus más grandes o reconocidas maestras, ¿no? Y imagínense que después Campanella vuelve a llegar al Oscar con otra película, claro, como ese legado de ella también, ¿no? Como ese alumno. Pero cuando hoy hablábamos, que ahí estoy viendo lo de la historia oficial, tiene una historia muy particular, el tema del rodaje de esa película. Ella vuelve al exilio, crea el espacio Teatro Abierto, que era también en contra de la dictadura, hacían espacios en vivo para que no fueran censurados, la gente empieza a escuchar un poco lo que sucedía en esos años. Del 81 al 83 todavía estaba la dictadura y ella se la jugaba, diríamos, cuando tuvo que volver. Entonces le alcanza, Luis Puenzo, la idea de hablar de lo que estaba sucediendo en Argentina. Cuando esa efervescencia, diríamos, de la vuelta a la democracia y de esas ganas de verbalizar todo lo que estaba sucediendo, ella dice, bueno, a ver, ¿sobre qué podemos escribir? Bueno, sobre los centros clandestinos y sobre la apropiación de los bebés. No, pero, o sea, ¿ya nos están amenazando? Ahí sí, dice, no, pero estamos en democracia. Ella quería que lo protagonizara Norma Leandro. Norma Leandro había vuelto del exilio y ella decía que no quería volver a protagonizar nada político porque ella lloraba, se tuvo que ir con su hijo. La convencen, porque dicen, tenemos una deuda social para hacerlo. Tiene 2 etapas la historia oficial. La documental, que es grabado durante el 82 con las marchas de las abuelas de Plaza de Mayo, de las madres en ese momento de Plaza de Mayo, y luego en el 84, cuando va a ser censurada la filmación, ellos mienten que están filmando y cierran todo y comienzan a hacerlo en secreto hasta que, por supuesto, el anuncio de la nominación al Oscar, ahí estalla todo y comienzan a amenazarla, a los actores también. Pero además, ella dice, bueno, no me importa. Cuando sucede esto, la gente no quiere ir a verla, por lo que se decía. Dice, no queremos ver lo del juicio de las juntas, lo que se lee en los diarios. Entonces, no tiene éxito la historia oficial. Y cuando gana el Oscar, y el espaldarazo se lo dan desde otro lugar, vuelve la gente al cine, ahí se convierte en el suceso, y ahí sí la proclaman como la gran
guionista, como la gran escritora, como la gran dramaturga, y comienza a ganar los premios y comienzan a darle fondos también, porque también ella todo lo costeaba de ella porque no le aprobaban los proyectos, ¿no? Claro, mirá la historia inversa que hace, triunfa la película afuera y luego explota aquí en la Argentina. Hay para hablar 3 programas. No, un montón. De Aída, muy ¿no? talentosa realmente, ¿no? De historia. Sí, impresionante. Perdón, Juli, ¿cómo? Que muy talentosa, porque la historia de su vida es la historia de alguna manera de sus grandes obras, de sus mejores guiones, y que dan cuenta de la historia de nuestro país, ¿no? De todos los argentinos. Por eso te digo que, bueno, muy interesante personaje para poder conocer en detalle, ¿no? Sí, me encantó traerla, además de lo del 25N de hoy, y como mujer, me pareció fantástico cómo ella construía sus personajes, cómo ella investigaba, decía que teníamos el deber de investigar hasta la última coma, porque no había guionistas escritores, solamente guionistas, entonces eso hacía que la calidad de las películas bajaran. Ella se vivía estudiando, y además me llamó mucho la atención cuando tuvo ese accidente, y es como una forma de que ella comienza a nutrirse y ella comienza a escribir y manda por correspondencia sus notas, sus cuentos. Pensemos que estaba enyesada desde acá, desde el tórax hasta el pie, chicos. No. Sucesivas operaciones, 4 años para volver a caminar, y todo eso no la detuvo para decir, bueno, yo quiero escribir sobre esto, porque el padre además, ella cuenta que era su gran mentor y que le decía, vos como mujer no podés seguir los mandatos sociales, vos tenés que escribir, ser independiente y defenderte, porque nadie como mujer te va a defender. Entonces siempre lo tenía como una figura. Claro, unas agallas, un gran referente. en esa época, unas agallas tener enormes. Esa inspiración. Exacto. Y, o sea, seguir justamente estos consejos, ¿no? En ese momento, realmente muy comprometida, doblemente una clara intención valorado, con cada seguro. una de Yo creo sus obras, ¿no? que nadie se gana el cariño y nadie hay mucho trabajo detrás, y ella siempre luchó para eso y siempre mostró eso y siempre se la jugó, y me parece que justamente que hay que reivindicar esas figuras. Sí, sí. Porque luego esa vuelta a la democracia, entre comillas, esos primeros años ficticios que todavía estaban esos grupos de poder, ella seguía jugándosela y decide, después de haber sido tantos años y sacrificar su vida, hacer semejante historia y decir, bueno, como mujeres tenemos que estar desde este lado y tenemos que escribir desde este lugar, ¿no? Seguro. Nati, apasionante la historia de hoy, la verdad. Hermoso, gracias, como siempre. Nos quedamos con ganas de seguir charlando y escuchándote. ¿Cómo te seguimos? Son unos genios. ¿Cómo te seguimos en redes? Bueno, @divina_social, que va a estar también. El viernes pasado participé del cumpleaños de mi ciudad, que les había contado un poquito, así que ahí va a estar todo, va a estar el vivo, está todo ahí. Buenísimo. Bien, bueno, allí ahí, estaremos. Y la columna, que los lectores bueno. ya hablan Vamos. de Ezequiel, Julieta, así van diciendo, ¿vieron? Vamos a decirles que en algún momento te vamos a mandar algo de lo que escribimos. Algunas frases y oraciones, ideas, estuvimos allí plasmando acerca de ya estuvieron mandándome, sus seguidores estuvieron mandándome, los míos también, ya estuve corrigiendo, así que estuve colgando algunas cosas en las historias, estuve colgando algunos de los relatos, así que estaba re contento. Les encantó lo del taller en vivo, hay que volver a hacerlo, chicos. Hay que volver a hacerlo. Tenemos que cumplir y mandarle nuestra tarea, Ezequiel. Gracias, Nati, como siempre. Sí. Beso enorme, gracias, un abrazo. Chau, chau. Besote.